profesor, buenos días compañeros. Somos el grupo número 4. El tema que vamos a tratar hoy en la exposición son rasgos de la personalidad creativa artista-escritor. Bien, para comenzar, la creatividad es la capacidad que tiene el ser humano para crear algo a partir de otras ideas que son nuevas e interesantes. Es decir, la capacidad para analizar y valorar nuevas ideas y esas ideas para resolver problemas en el transcurso de la vida del ser humano. Puede ser también en el ámbito académico, cotidiano, depende de la situación. En el presente trabajo abordaremos acerca de la personalidad creativa de artista-escritor. Bien, como definición podemos decir que el ser creativo significa recapitular, ver la realidad de forma diferente, de forma peculiar, es decir, de modo distinto a lo que otros o los demás podrían ver esa situación. Un individuo con personalidad creativa es aquel que puede descomponer la situación o problema de forma opuesta a la mayoría. Y a la vez el producto de este análisis singular es hallar una respuesta o varias respuestas o modificaciones novedosas. Bueno, con respecto al estudio de la personalidad creativa, hacia fines del siglo XIX, el interés por estudiar a detalle acerca de las personas que eran, por decir, más cultas, o eran brillantes, o eran científicos, o eran grandes artistas, vio la necesidad de estudiar con la necesidad de poder saber cuáles son los rasgos comunes que definen a estos individuos y poder estudiarlos. En los años 50 del siglo XX, el tema ya aparece como otra cariz, es decir, desprovisto de visos raciales y racistas, porque en épocas en que inició el estudio de este tema de la creatividad, los estudiosos de este tema, para la redundancia, se enfocaban más en las personas blancas, ¿no? Digamos así. Y bueno, se empieza a estudiar la biografía de artistas y científicos que están destacados, ya sea puede ser blancos o negros, eso ya no importaba. Y como yo lo había dicho, y la idea era de definir la personalidad creativa. El objetivo era hallar o es hallar los denominadores o rasgos comunes que tienen estas personas. Es por ello que podemos decir que en las dimensiones de la creatividad tenemos la finalidad de alcanzar un desarrollo individual satisfactorio en el área de estudio. Se han establecido una serie de definiciones de creatividad como componentes de un proceso madurativo, cuya vinculación entre ellas debe tener carácter interactivo, dinámico e integrativo. Dichas dimensiones las podemos mencionar, por ejemplo, las axiológicas, que son necesidades de conocer las razones que motivaron al ser humano a crear, ¿no? O también podría ser la afectiva, que se refiere a la identificación de los productos cognitivos a valorar. Puede ser también la cognitiva, que es relativo a la funcionalidad y a la habilidad del pensamiento. Laboral es definida por la elaboración y la transformación de los productos cognitivos. Y la lúdica obviamente tiene que ver con la diversión, ¿no? Con el componente divertido que se le da al problema. Según Wallace, podemos secuenciar el proceso creativo en 4 fases principales. Tenemos la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. La preparación tiene que ver con la formulación o reformulación exhaustiva del problema.
La incubación tiene la finalidad de poder asimilar nuevos enfoques que no perturben la claridad del razonamiento. Se producen momentos de pausa y alejamiento de los intentos de resolución del problema. La iluminación tiene que ver con la fase donde de forma repentina o bien por razones alternativas o entre elementos disponibles se alcanza el proceso creativo. La verificación, como su nombre lo dice, en esta etapa ya se pasa a verificar la solución que hemos encontrado. La creatividad e inteligencia. El sujeto es inteligente, ejercita un pensamiento convergente. O sea, el que es inteligente tiene un solo sentido. El esfuerzo está por hallar una sola solución, se enfoca en una sola resolución del problema. En cambio, el creativo, la persona creativa, tiende a resolver los problemas y buscar varias formas de resolver, valga la redundancia, el problema. Para ello y para los ejemplos voy a dar pase a mi siguiente compañero que les va a hablar más acerca del tema. Sabemos, los seres humanos tenemos la capacidad de crear. Aún así, algunas personas parecen destacar por sus habilidades artísticas. Cuando nos referimos a un perfil psicológico, estamos hablando de hacer una descripción de aquellos rasgos y características principales que tiene una persona, que determinan su carácter, sus actitudes, sus aptitudes y sus diferentes maneras de percibir el entorno que los rodea. La capacidad imaginativa es una de las principales características que poseen los artistas y sin duda una de las más importantes. Es decir, los artistas tienen una gran capacidad para hacer una excelente combinación entre la realidad y la ficción. La capacidad imaginativa se trata de modificar los pensamientos utilizando la imaginación para visualizar el autocontrol y vernos resolviendo la situación, evitando caer en la pérdida del control. En realidad, se trata de aquellas personas que buscan siempre salirse de los estándares y de las demás normas sociales. Generalmente no están de acuerdo con lo que dicta convencionalmente la sociedad y tienden a actuar en base a sus propios criterios. Tratan de innovar y por lo tanto ser originales en cuanto a sus obras y creaciones, por lo que evitan todo el tiempo parecerse a los demás. Su actitud ante la vida se basa en los lemas de innovación y rebeldía, por ello son poco conformistas. Se trata de las personas que son capaces de comprender distintas facetas de los problemas, por lo que pueden hallar fácilmente soluciones ingeniosas y creativas. Estas personas buscan alternativas con la mente abierta, que los lleva a inventarse soluciones creativas y poco comunes, que se salen y se escapan de la lógica inicial. Profesor, compañeros, espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Matheus Flores y hoy voy a exponer las características psicológicas de un artista. Primero, para tratar de entender todo lo que voy a explicar, debemos tratar de empatizar y saber lo que un artista piensa y cómo piensa, qué piensa. Los artistas, por describirlos así, son personas que se apasionan mucho por lo que hacen y por lo tanto son muy comprometidas. Todos estos aspectos los vamos a ver a continuación y
se las voy a estar explicando uno por uno para que puedan comprenderlo mejor. Las características psicológicas más importantes de los artistas es que son personas creativas. ¿Qué significa ser creativo? Ser creativo significa innovar, crear algo nuevo, tener una idea que nadie antes haya tenido. Ser creativo es simplemente hacer algo que nadie antes había hecho, pensado, dicho o imaginado. Son características propias de la creatividad, la imaginación, la vasta imaginación y la capacidad de innovar, crear cosas nuevas. Otra de las características psicológicas de los artistas es que son ambiciosos, y no de la mala manera, sino que son ambiciosos porque aspiran a llegar más allá de sus posibilidades. Perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? El perfeccionismo es querer llevar las cosas a su punto máximo de esplendor, de calidad. Los artistas son perfeccionistas porque quieren que su trabajo sea de alguna forma el mejor que hayan hecho. Tratan de hacer un mejor trabajo que la anterior vez para que noten su mejoría y para que noten que van avanzando constantemente y no se quedan. Ligado a la perfección está la característica del compromiso. Como ya les había mencionado antes, los artistas son personas muy comprometidas, muy apasionadas con lo que hacen, ya que se dedican a esto. Entonces, ellos al adquirir un compromiso lo consideran de vital importancia y no están tranquilos ni se detienen hasta que lo puedan cumplir. Esta, sin duda, es una de las mejores características que tienen los artistas, ya que los hace ver como personas muy responsables y muy dedicadas. Es un punto muy positivo. ¿Cómo funciona la mente de los artistas? Como ya les había mencionado antes también, los artistas tienen una gran capacidad imaginativa, tienen una gran capacidad de innovar, de crear cosas nuevas, de hacer o buscar soluciones diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Los ven como revolucionarios en cosas que otras personas no han hecho, por lo tanto pueden ser consideradas originales. También los artistas pueden ser consideradas personas muy receptivas, ya que comprenden mejor las situaciones. Su diferente forma de pensar ayudan a que puedan tener diferentes puntos de vista de ciertas cosas, una opinión diferente. Por lo tanto, podemos afirmar que los artistas son personas muy receptivas y comprenden más allá de lo que nosotros comprendemos. Esta también es una característica muy positiva de los artistas, ya que esto implica no dejarse vencer ante las adversidades, sino que básicamente la resiliencia es enfrentarse a los problemas, enfrentarse a las adversidades, no rendirse. Las personas resilientes normalmente son muy independientes, ya que pueden sobrellevar sus problemas solas y pueden resolverlas de la misma manera. Por lo tanto, pueden ser consideradas personas muy autosuficientes. Y básicamente esto es lo que es un artista. Ahora veremos la creación artística como influencia e interconexión. Claramente, los artistas son exponentes muy influyentes. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de los trabajos de artistas reconocidos han inspirado a otros a hacer arte, a publicar su arte. Esto hace que de cierta forma el arte o los artistas influyan en las personas. Las personas puedan tomar su trabajo como un mensaje directo hacia ellos. Sirven muchísimo en la sociedad, en las culturas. Está, por ejemplo, Leonardo da Vinci, está Vincent Van Gogh y está Pablo Picasso, con trabajos tan reconocidos como la Mona Lisa, La Noche Estrellada. Todos estos son artistas precursores que influenciaron muchísimo. Gracias a su influencia, ahora ellos son más que artistas, son íconos fácilmente reconocibles de la historia. Por lo tanto, podemos concluir que los artistas son personas sumamente influyentes y que tienen un gran peso en la sociedad y la cultura. Vamos a hablar de la interconexión. Como ya se los había indicado, los artistas son personas muy receptivas y esto básicamente quiere decir que entienden las cosas de una manera muy diferente. Son muy empáticas, por lo tanto pueden sentir fácilmente o percibir lo que otras personas están sintiendo. Esto, más allá de un sentido de comprensión mutuo, genera una interconexión.
Ya puede ser personal o básicamente puedes sentirte identificado con cualquier artista al leer sobre él y sentir que después de todo no son tan diferentes. Todos estos puntos pueden generar una interconexión entre tú y el artista o entre el artista. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los 9 rasgos de la personalidad del escritor. En primer lugar tenemos el entusiasmo, que hace referencia a escribir sobre algo que agite o inquiete el interior del escritor y que éste necesite compartirlo con el mundo. A veces muchos escritores se olvidan de lo que les entusiasma y escribir en condiciones de aburrimiento no tiene sentido. Por ello, encontrar el entusiasmo se vuelve una necesidad. También tenemos la gratitud. La gratitud y la sensación de abundancia son fundamentales para el acto creativo. Cuando se practica la gratitud, se reduce el estrés y se ancla el momento presente. Reemplaza los pensamientos negativos con pensamientos positivos. Cuando experimentamos emociones positivas, nuestra habilidad de creatividad aumenta, que se generan nuevas ideas, por lo que nuestra creatividad se estimula de una mejor. También tenemos la curiosidad. La curiosidad es la amplitud de onda de nuestra antena receptora. Cuanto más curiosos se sea, más señales vamos a recibir del mundo exterior. La curiosidad es ese atributo que permite estar presente y estar presente es lo que se necesita para captar los detalles. Y este es un rasgo muy evidente en el escrito. Tenemos la presencia. Rara vez estamos atentos más que a una o dos cosas que pasan a nuestro alrededor. Y menos cuando estamos atrapados en una caja de resonancia de nuestra mente. Si esperamos a que algo extraordinario suceda para prestar atención, nunca nos daremos cuenta de nuestra propia capacidad creativa. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto. Por otro lado tenemos la diversión. Divertirse implica tomarse las cosas menos en serio y permitirse experimentar, hacer que se rompan los límites. Por ello, nacen ideas espontáneas y más frescas. Un rasgo más de la personalidad creativa del escritor es la diversión. Divertirse implica tomarse las cosas menos en serio. Es permitirse experimentar, hacer que se rompan los límites de lo posible y aparezcan ideas más espontáneas y frescas. Ideas que suelen estar escondidas dentro de nosotros o del escritor porque se consideran inadecuadas, ridículas o imperfectas. Una actitud abierta a lo espontáneo libera al escritor de las restricciones impuestas por el género de la historia, la trama o por uno mismo. Ausentar las críticas ayuda a expandir las posibilidades del escritor. Así que si somos escritores debemos tener muy en cuenta el disfrute. Para ser creativo se debe ser capaz de cuidar de sí mismo, pues la creatividad depende de la capacidad para abrirse a la vida. La negatividad, el autosabotaje, las exigencias desmesuradas, la autocrítica generan miedo, paralizan y encierran la mente en un círculo de ansiedad y preocupación. El disfrute, por el contrario, abre las puertas a la experimentación y al juego, y escribir sin importar el resultado. Abre las puertas a la imaginación. Como tal, hace referencia a que debemos tener en cuenta el espacio como físico. La escritura es un oficio solitario que debe desarrollarse en privado y sin interferencias de fuera y ni absolutamente a nadie. Pensar en estos dos espacios, el físico y el mental, como nuestra independencia. El espacio mental es incluso más importante que el físico, porque si no hay más remedio se puede ser creativo cuando queramos y donde queramos. Pero no se podrá hacerlo nunca si no se consigue separar una porción de nuestra vida grande, pequeña, para nuestra vocación creativa, si realmente somos escritores. La compasión. El acto creativo nos hace más vulnerables a la crítica de los demás, pero sobre todo a la que es nuestra propia crítica, porque solo nosotros tenemos acceso a partes favorecidas de nuestro trabajo, a los defectos más graves o a las ocurrencias más ridículas que cualquier escritor puede tener. Así que no es necesario juzgarla con un espíritu sumamente crítico, ya que la crítica contrarresta la creatividad. Pero si en vez de juzgarnos duramente somos compasivos con nosotros mismos, será más fácil invertir tiempo, energía y pasión en la escritura, si es realmente parte de nosotros, sobre todo si tenemos objetivos de por medio. Pero nunca debemos rendirnos, siempre hay que ser perseverantes. Y esto es una característica muy importante. Siguiendo con la exposición de personalidad creativa, artística y en el escritor, ¿no? Seguimos con el punto siguiente, que es compasión. ¿Qué es la compasión? Es el acto creativo que te hace vulnerable a la crítica de los demás, sobre todo a la tuya propia. También muy pocos escritores han llevado hasta la tumba el hábito de escribir todos los días en su vida. ¿Qué significa eso? Que desde temprana edad descubrieron ese don de la pasión a la literatura, a la historia, en un sinfín de cosas.
y ellos más hicieron su vida en hacer obras, anécdotas, publicando artículos, y de eso se trata este punto. Ahora, seguimos con la constancia. ¿Qué es la constancia? Es un valor, un don, en donde tú necesitas conocerte a ti mismo, en darle con todo, a seguir adelante. De eso trata la constancia. Ser constante en los nuevos hábitos, en los nuevos cambios, hábitos que uno va adquiriendo a lo largo de su vida. También, si quieres ser una persona curiosa, entusiasta, compasiva, tienes que desarrollar el hábito de cada una de estas cualidades. Ahora, seguimos con el siguiente punto, que es la personalidad creativa del escritor. Los artistas son personas creativas, les gusta crear, inventar, imaginar, y eso poner, escribir, ¿no?, todas sus vivencias, plasmar esa imaginación, esa creatividad, esas visiones que tienen ellos, ¿no? Y lo transmiten en sus obras, en sus mensajes, en sus artes, en sus dibujos. De eso trata esta parte. Ahora, pueden tener un poco de desorden en su escritorio mesa, ¿no?, de trabajo, pero ellos saben en dónde está cada cosa. Pueden ser desordenados, tirar las cosas por un costado en sus casas, ¿no? Pero al final ellos saben dónde guardan sus cosas, las cosas principales. De eso se trata. Y también, así como está físicamente un desorden en sus cuartos, su lugar de trabajo, su mente está en orden. Así funciona su mente. Están cómodos en entornos que favorecen comunicación más informal. La creatividad se percibe como un don inminente, o sea, es algo que ya posee la persona, lo va buscando y lo descubre, y eso va fortaleciendo, desarrollando sus habilidades, aptitudes a largo plazo, ¿no? Ahora, las características las características son las siguientes: se relacionan muy fácilmente, son personas extrovertidas, acceden muy rápido a la información, se hacen amigos, son personas emotivas, abiertas, son personas curiosas, ¿no?, que van preguntando el uno y el otro, alimentando más su curiosidad y su poder de conocimiento. También poseen actitudes verbales, ¿no?, comunicativas, fáciles de entablar una comunicación, y así sucesivamente. Ahora tenemos las siguientes características, aparte de las mencionadas, que son las siguientes: son personas comunicativas, sociales, poseen facilidad al hablar, tienen pensamiento crítico y también son exploradores. Ahora, como finalizando ya la exposición de la personalidad creativa y artística del escritor, las siguientes conclusiones, ¿no? Tenemos que en el contexto social se convierte en continuo, para la interacción, para un proceso de relación, ¿no? Instituir y practicar un nuevo arte que emergen a nuestra cultura. Esto significa que los escritores, los artistas están sometidos a constantes cambios, ¿no?, y que tienen que ellos adaptarse a esos cambios bruscos, a la tecnología que va avanzando diariamente, y tomar lo positivo de esto. Y por último, la vida de un escritor está en sus libros. Todo lo que hace, sus vivencias, lo que ha vivido el escritor, el autor, en este caso, ¿no?, el literario, lo plasma en sus obras, en su lírica, y así va transmitiendo sus ideas, su pensamiento, si está a favor o en contra de un punto, de un tema controversial, y usando, pues, ¿no?, la creatividad como punto principal. Muchas gracias.